Una mirada a la historia. Hola oyentes de Radio Sefarad, ya sabéis que en estos días, precisamente el 2 de noviembre, se conmemoró el centenario de la Declaración Balfour y también pues en pocos días se cumplirán 65 años de la muerte de Chaim Weizmann, que aparte de haber sido el primer presidente de Israel, tuvo mucho que ver con esta declaración de la que vamos a hablar con el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, Joan B. Culla. ¿Qué tal, Joan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué podemos hablar del contexto de esta declaración? Porque yo te voy a confesar que hasta hace pocos años yo pensaba que la declaración Balfour había sido una especie de declaración que se hacía en la Cámara de los Comunes, una declaración pública, y hace pocos años me enteré que era simplemente una carta, ¿no? Bueno, a ver, el contexto en el que hay que situar la declaración Balfour, naturalmente, es el de la Primera Guerra Mundial, que había empezado en agosto del 14 y que terminaría en noviembre del 18, ¿no? Entonces, 1917 es, en la historia de la Primera Guerra Mundial, un año muy especial, muy singular, ¿no? Por varias razones. De un lado, porque Rusia, una de las potencias aliadas, ¿no?, con Francia, Gran Bretaña, Italia, etcétera, está en proceso de salir de la guerra. En febrero, marzo, se ha producido la primera revolución rusa de ese año, la caída del zarismo, la proclamación de un régimen provisional, republicano, se supone que democrático. Y en ese contexto de fin de la autocracia zarista, pues afloran los deseos enormes de la ciudadanía, del pueblo ruso, de salir de una guerra que para ellos ha sido, desde hace ya pues casi 3 años, una pesadilla, ¿no? Una serie de graves derrotas militares, millones de prisioneros, cientos de miles de muertos y heridos, etcétera, ¿no? Por otro lado, al otro lado del mapa mundi, es el momento en que los Estados Unidos están a punto de entrar en la guerra. Lo harán a principios de abril. Pero después de haber vivido pues los primeros 2 años, casi 3 años de guerra en la neutralidad, los Estados Unidos del presidente Wilson finalmente se ven empujados por sus propios intereses, por la guerra submarina alemana, por diversas razones, a entrar en la guerra, cosa que harán, ya digo, en abril. Por tanto, digamos, es un momento especialmente importante porque además ahora sabemos que Rusia terminó cuando triunfó la segunda revolución de ese año, la revolución bolchevique de octubre-noviembre, ¿no? Ahora sabemos que Rusia terminó por salir de la guerra y sabemos que los Estados Unidos entraron decididamente en ella. Pero claro, eso en febrero o en marzo del 17 no se sabía. Los contemporáneos de los hechos, los dirigentes políticos, ingleses, franceses, no lo sabían. Eso no sabían cómo iban a terminar esos 2 procesos que serían decisivos para el desenlace de la guerra. Bueno, en ese contexto, el movimiento sionista, que como los oyentes saben sin duda, durante sus primeras décadas, había sido sobre todo un fenómeno centroeuropeo, germánico, ¿no? Herz era húngaro de nacimiento, austroalemán de vocación y de educación y de todo, ¿no? A su muerte, los dirigentes, sus sucesores a la cabeza de la Organización Sionista Mundial eran todos alemanes o, en fin, de lengua alemana, ¿no? La sede de la OSM tras la muerte de Herz se había trasladado pues a Berlín, etcétera. Claro, el estallido de la guerra colapsa prácticamente la organización sionista, ¿no? Esa se encuentra dividida entre las lealtades, digamos, patrióticas de sus miembros y dirigentes alemanes, leales al Reich, al Kaiser y todo, o la actitud, digamos, aliadófila de los sionistas, que no eran muchos, franceses, británicos, etcétera.
En estas condiciones, pues la OSM como tal queda paralizada, ¿no? Entonces, hay un pequeño núcleo de gente, de dirigentes sionistas que ya lo han sido durante los años anteriores, en los congresos, el segundo, el tercero, el cuarto congreso sionistas, ¿no? De origen ruso, es el caso, estoy hablando fundamentalmente de Chaim Weizmann, ¿no? De origen ruso, pero que se habían trasladado por razones de estudios y luego profesionales, en su caso a Gran Bretaña, donde se habían nacionalizado, además, ciudadano británico, que tienen, Weizmann y algunos más, tienen la intuición contra el sentimiento de la mayoría de los sionistas de antes de 1914. Weizmann tiene la intuición de que el sionismo ante la guerra debe apostar abiertamente por la victoria de los aliados. El sionismo de antes del 14 era mayoritariamente germanófilo, ¿no? Él, en cambio, entiende que los aliados ganarán la guerra, y eso lo intuye mucho antes de que sea evidente, y que, por tanto, el futuro de la causa sionista pasa por unirse a los aliados, por apostar por ellos y por tratar de sacar de ellos un posicionamiento favorable a las tesis sionistas. Bueno, por tanto, desde el comienzo de la guerra, Weizmann, como dirigente que es, no el número uno, pero en fin, de la Federación Sionista Inglesa, empieza a hacer eso que se llama lobbying en los círculos del poder británicos, ¿no? Diarios importantes como el Manchester Guardian, políticos, parlamentarios, aspirantes a ministro, futuros ministros, etcétera, ¿no? En ese lobbying, Weizmann tendrá una suerte particular, o jugará una baza personal, ¿no? Él es químico de profesión, formado en Suiza y en Alemania a principios de siglo, afincado en Manchester, profesor de una universidad de Manchester, de la Universidad Victoria de Manchester, y en el contexto del inicio de la guerra, en su laboratorio, él desarrolla un procedimiento industrial que se puede, digamos, no un procedimiento de laboratorio, sino algo que se puede hacer masivamente en unas fábricas, ¿no?, para producir acetona, que es un disolvente imprescindible en aquel momento para producir el explosivo que disparaba los cañones de la Royal Navy británica. El explosivo se llamaba cordita, y para fabricarlo se necesitaba imperiosamente grandes cantidades de acetona. Entonces, él, digamos, descubre o elabora o inventa ese procedimiento, lo ofrece al gobierno británico, y eso le convierte rápidamente en alguien que tiene las puertas abiertas en los círculos del poder. Él ya tenía contactos ahí, pero esa contribución le abre las puertas del Ministerio de Municiones, del Almirantazgo, es decir, incluso del gabinete, del gobierno, ¿no? Por tanto, le convierte en alguien que no necesita pedir audiencia si quiere hablar con el ministro de la guerra, o con el ministro de municiones, o incluso con el primer ministro, ¿no? Entonces, Weizmann va a utilizar esos contactos, esa agenda magnífica, al servicio de la causa que él siente y por la que él lucha, que es la causa sionista. Entonces, la combinación de los dos factores, es decir, la personalidad y la agenda de Weizmann, y las circunstancias del año 17, que he apuntado hace un momento y a las que voy a volver ahora, son las que explican la declaración Balfour. Cuando digo las circunstancias, quiero decir, es una idea vieja, como todos sabemos, pero en el contexto de 1917, en los círculos del poder británico, se consolida esa vieja idea de que los judíos en general, por encima de fronteras, de pasaportes, de nacionalidades, son un poder en sí mismo. Ese es como sabes, es un viejo mito antisemita, ¿no? Uh-huh. Pero, por una vez, Weizmann en el año 17 lo utilizó, digamos, en favor de los intereses judíos, aunque es un argumento habitual del antisemitismo, ¿no?, el complot judío. En este caso no se trataba de complot, pero sí que en Londres y en París se instaló la idea de que los judíos, se empezaba a decir entonces que en la Rusia post-zarista,
en la Rusia de los soviets, los judíos eran muy importantes y muy influyentes. Lo eran, quizá no tanto, pero lo eran y lo fueron también después de la Revolución Bolchevique. Y por otra parte se decía también, y en Estados Unidos el lobby judío es también muy influyente, tanto como para ser capaz de acabar de decidir al presidente Wilson a entrar en la guerra, o, una vez entrados en la guerra los americanos, para empujarles a comprometerse de verdad, a no practicar una beligerancia puramente de boquilla, puramente moral, ¿no? Entonces, Weizmann, con una gran astucia, una gran lucidez, va a explotar ese mito del lobby judío. Y va a dar a entender a los gobernantes británicos que si la Gran Bretaña tiene un gran gesto a favor de la causa judía, él identifica la causa judía con la causa sionista, por supuesto, que sin duda los judíos en todo el mundo, los rusos por su parte, los americanos por la suya, van a estar agradecidos a ese gesto y van a obrar en consecuencia. Sin entrar en detalles, sin comprometerse a nada, por supuesto. Bueno, a eso ayuda también otro elemento, ¿no? Y es la impregnación, la cultura filojudía de la clase dirigente británica de esa época, de esas décadas posteriores al reinado de la reina Victoria, ¿no? Se trataba de gente, no sé, Lloyd George, el propio Arthur James Balfour, todos ellos eran gente de cultura protestante, evidentemente, lectores fervientes de la Biblia, conocedores del Antiguo Testamento de memoria, ¿no? Para los cuales identificarse, simpatizar con el pueblo judío, que al fin y al cabo era el héroe colectivo del Antiguo Testamento, era extremadamente fácil. Por tanto, jugando con todos estos elementos, Weizmann conseguirá convencer al gabinete británico, que preside el galés Lloyd George, de que si hacen una declaración solemne, oficial, pública, en favor de las demandas del sionismo, eso les reportará a la Gran Bretaña, les reportará indudables beneficios en relación a Rusia, en relación a Estados Unidos y, en fin, en general, ¿no? Bueno, ese es el escenario previo a la declaración. Eso no quiere decir que la declaración fuese coser y cantar. Hubo, durante los meses previos, desde la primavera hasta el otoño del 17, hasta 7 borradores diferentes. Es decir, hubo 7 versiones de lo que iba a decir esa declaración. Textos que redactaba Weizmann con su gente, que enviaba al gabinete, que eran devueltos con rectificaciones más o menos importantes, que Weizmann volvía a retornar. Hubo 2 consultas a Washington. Estados Unidos ya había entrado para entonces en la guerra y fue consultado por los británicos 2 veces en 2 momentos distintos del proceso. Por tanto, eso tardó medio año, ¿no? Toda esta gestación y el ir y venir de borradores, eso fue muy largo y muy laborioso, y se midió cada palabra. Naturalmente, Weizmann quería un compromiso lo más rotundo posible. Pero los británicos, por su parte, eran lo más cautos posible, ¿no? Por tanto, el resultado final fue el fruto de ese juego, ¿no? Entre el deseo de Weizmann de obtener un compromiso explícito al máximo a favor de un Estado judío en Palestina y las cautelas británicas que decían, bueno, tenemos que tener cuidado con los franceses, con los árabes, etcétera. Por otra parte, hay todavía otro factor que explica que Londres finalmente elaborase y publicase la declaración Balfour, y es la relación entre Londres y París, es decir, la relación entre los 2 aliados que eran Francia y Gran Bretaña. Porque ya el año anterior, el 16, franceses y británicos habían tratado de ponerse de acuerdo en secreto, por descontado, sobre cómo se repartiría en el Próximo Oriente después de la guerra, después de la victoria, se suponía, ¿no? Eso los historiadores lo conocemos como los acuerdos Sykes-Picot, que eran los apellidos de los 2 diplomáticos, inglés y francés. Y ahí, sobre Palestina, o sobre la mayor parte de Palestina, el acuerdo secreto fue internacionalizarla. Es decir, por la razón de los santos lugares, cristianos, etcétera, ¿no?
dotar a Palestina, quizá excepto el norte, quizá Haifa no, pero en fin, el grueso de Palestina, con Jerusalén, con Judea y Samaria, etcétera, convertirlo en un territorio bajo administración internacional. Los británicos, una vez firmado ese acuerdo secreto, insisto, no quedaron nada contentos de él. Y al año siguiente no quedaron nada contentos porque ellos lo que querían realmente era asegurarse el control de Palestina, el control completo de Palestina para la Gran Bretaña en la posguerra. Por una razón, entre otras, ¿no? Palestina era el flanco, si miramos el mapa mundi de forma normal, el flanco derecho del Canal de Suez. Y por tanto creían que ya controlaban Egipto desde hacía 25 años, creían que para garantizar plenamente la seguridad del Canal de Suez era muy conveniente que Palestina, el Negev y Palestina entera estuviera en sus manos después de la guerra. Pero habían firmado un acuerdo con los franceses, ¿no? Necesitaban una buena excusa, una buena coartada para romper ese acuerdo y decir, bueno, ahora las cosas van a ser distintas, ¿no? El sionismo les proporcionó esa coartada. Si Francia siempre decía, para argumentar sus derechos históricos sobre Palestina, Francia decía, bueno, nosotros somos la gran potencia católica, por tanto los protectores naturales de los intereses católicos en Tierra Santa. Incluso en París se decía, al fin y al cabo, la Francia de hoy, aunque sea republicana y laica y todo lo que usted quiera, la Francia de hoy no deja de ser la descendiente de los caballeros cruzados que liberaron Jerusalén del Islam en la Edad Media, ¿no? En el siglo XIII, ¿no? Bueno, pues frente a ese argumentario, a Londres se le ocurrió una idea brillante, ¿no? Una idea facilitada por Weizmann, que fue decir, ustedes los franceses se creen con derecho a Palestina porque son los protectores de los intereses católicos. Perfecto. Nosotros, los británicos, somos los defensores, los protectores de los intereses judíos en Palestina, que son, como todo el mundo sabe, pues 1500 años más antiguos que los intereses católicos. Es decir, si los franceses apelaban al reino latino de Jerusalén del siglo XII-XIII, los británicos podían apelar al reino de David y Salomón, por decirlo así. Uh-huh. Bueno, en fin, ese es el cuadro general. Un cuadro general que nos has descrito con todo detalle. Ahora, la carta en sí, lo que dice es que Su Majestad vería con agrado... El gobierno de Su Majestad vería con, favorablemente, ¿verdad? Con buenos ojos, diríamos hoy. Espera que tengo el texto aquí delante. El establecimiento en Palestina de un hogar nacional, en inglés es a national home, para el pueblo judío, for the Jewish people, y el gobierno de Su Majestad empleará sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, en el bien entendido de que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles o religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país. Luego... ¿Perdón? Sí, no digo que esto fue la declaración en sí. Sí, la declaración es muy corta, es un texto, una carta de, no sé, de 10 líneas o una cosa así. ¿Y que iba dirigida? Normalmente Lord Balfour, que es el secretario del Foreign Office, es decir, el ministro de Exteriores británico, le envía a David de Rothschild, ¿no? Exactamente, a uno de los miembros, al cabeza de la rama británica de los Rothschild, Lord Lionel Walter Rothschild, y al final del texto hay un añadido que dice: le quedaré muy agradecido si es tan amable de trasladar el conocimiento de esta declaración a la Federación Sionista Británica. Uh-huh. Por tanto, formalmente es una carta privada de Lord Balfour a Walter Rothschild, aunque evidentemente es una carta que expresa un compromiso formal del gabinete británico, eso queda claro. Es decir, no es una opinión personal de Balfour, ¿no? que se la comunica a un amigo suyo o un conocido suyo, no, es un compromiso formal, ¿no? Por tanto, a los pocos días la carta fue publicada por el Times,
y además fue publicada con un titular, bueno, que, en fin, que no reflejaba la realidad de la carta, pero que es comprensible, ¿no? El titular del Times fue Palestine for the Jews, Palestina para los judíos. En cambio, el texto es mucho más cuidadoso, ya he dicho que hubo hasta 7 versiones previas, es mucho más cuidadoso, no habla de un Estado, habla de a national home, que en aquel momento nadie sabía exactamente qué quería decir, ¿verdad? ¿Qué quería decir un hogar nacional, ¿no? Y habla de a national home in Palestine, no de convertir Palestina en un hogar nacional judío, sino de establecer un hogar nacional judío en Palestina. Esas dos posibilidades fueron objeto de arduo debate en los meses previos, ¿no? Evidentemente Weizmann hubiera preferido que dijera convertir Palestina en un hogar nacional, porque entonces quería decir toda Palestina. Claro. En cambio, ya digo, comprensiblemente, dada su posición y sus múltiples compromisos, Londres prefirió decir crear en Palestina, por tanto, en una parte de Palestina, eventualmente, no se sabía cuál, ni en qué proporción, pero en Palestina un hogar nacional. Por lo tanto, Londres evita la palabra Estado, no dice un Estado judío, ni siquiera dice a Commonwealth, a Jewish Commonwealth, que era otra de las posibilidades que se barajó. No, dice a national home for the Jewish people. Y ya digo, quedando claro que eso no tiene por qué comprometer el futuro de toda Palestina. Hay que añadir, para hacer las cosas un poco más complicadas, que en el momento de redactarse estas líneas, nadie en el mundo sabía con exactitud dónde empezaba y dónde terminaba Palestina. Claro. ¿Me explico? Es decir, Palestina estaba todavía bajo control otomano y no había dentro del Imperio Turco ninguna provincia, ninguna región, ninguna parte definida de ese imperio que se llamase Palestina. Claro. Administrativamente para los turcos, lo que hoy entendemos como Israel-Palestina, estaba troceado en diferentes distritos, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, Palestina era, digamos, hasta del mar al Jordán, o más allá del Jordán, era la Palestina bíblica, no, eso no lo sabía nadie. Claro. Y tampoco Weizmann tuvo ningún interés en precisarlo, claro. Porque en este sentido, cuanto más impreciso, el marco geográfico a los sionistas de la época, a Weizmann, cuanto más impreciso fuese, mejor. Y esto no se empezó a perfilar la geografía de la promesa, digamos, o el alcance geográfico de la Declaración Balfour no se empezó a precisar hasta los años 20. Claro, bueno, eso ya es, como diría, el epílogo de esta declaración, que en los años 20, pues justamente una parte de lo que se determinó como mandato británico de Palestina fue para la creación de un estado llamado Transjordania. Efectivamente, eso fue en 1922. A raíz de esta conferencia de San Remo, creo, ¿no? Bueno, no. La conferencia de San Remo es 1920 y en ese momento todavía la conferencia, que son las potencias que han ganado la guerra mundial, confía a la Gran Bretaña el mandato sobre Palestina, entendiendo por tal desde el mar hasta el desierto. Es decir, ambos lados del Jordán, pero Londres tiene la destreza de hacer incluir en los acuerdos de San Remo una cláusula que dice, eventualmente, en el futuro, la Gran Bretaña podrá, si lo considera conveniente, establecer regímenes político-administrativos diferentes a un lado y a otro del Jordán. Entonces, al cabo de 2 años, en el 22, Londres va a hacer efectiva esa posibilidad que la Conferencia de San Remo le ha otorgado y disociará, digamos, a partir del 22, Palestina para los británicos será del mar al río y el otro lado del río será Transjordania, donde propiciarán un emirato, satélite de los intereses británicos, alrededor de un emir, el emir Abdullah, un hijo del Sherif Hussein de la Meca, y ahí nacerá, digamos, el futuro Estado y la futura monarquía jordanas.
Y eso ya, como dirían en algún programa de televisión, esa ya es otra historia. Esa ya es la historia que pertenece a la historia del propio Estado de Israel. Pero este momento que hemos descrito de la Declaración Balfour, a pesar de su escasez de palabras, justamente es como decir, es un concentrado, ¿no? Es el Santa Santorum de la diplomacia británica. No, a ver, perdón, tal vez vale la pena subrayar, porque no lo he dicho y quizá vale la pena hacerlo, que a pesar de su brevedad y de que es fruto de unas circunstancias muy concretas, la Declaración Balfour es un gran triunfo del sionismo. Es difícil hacerlo. A los historiadores no nos gusta hacer afirmaciones como la que voy a hacer, pero así, a pesar de todo, la haré, ¿no? Sin la Declaración Balfour es difícil de imaginar que al cabo de 31 años hubiera podido nacer el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque la Declaración Balfour es aquello que Herzl había perseguido durante su vida sin conseguir. Es decir, es el compromiso de una gran potencia, en este caso de la principal potencia del mundo todavía, el Reino Unido, a favor del proyecto sionista, aunque sea formulado en unos términos moderados, en unos términos cautos, estos de a national home for the Jewish people, ¿no? En todo caso, la Declaración Balfour será la base jurídica internacional, porque en la Conferencia de San Remo el contenido de la declaración será asumido por las demás potencias vencedoras de la guerra, será asumido por Francia, por Italia, etcétera, ¿no? Por tanto, la Declaración Balfour será la base legal sobre la cual se va a desarrollar desde 1918 hasta 1948 el Yishuv. Es decir, la base legal sobre la cual va a crecer en esas 3 décadas una comunidad judía importante en Palestina, con instituciones, con cientos de miles de miembros, con municipios, etcétera. Sin la Declaración Balfour no sabemos qué hubiera ocurrido, evidentemente, pero es difícil imaginar un desarrollo así. Luego, con el paso del tiempo, en los años 30, etcétera, la Gran Bretaña, presionada por sus intereses en el mundo árabe, pues, frenó la aplicación de la Declaración Balfour, restringió la inmigración, todo lo que se quiera. Pero los fundamentos serios del Yishuv, es decir, a partir de la tercera aliyá, hubieran sido imposibles de levantar sin el paraguas legal de la Declaración Balfour. En ese sentido, por ejemplo, la hostilidad inmediata que la noticia difundida por la prensa del contenido de la Declaración Balfour, la hostilidad inmediata que eso suscitó en el mundo árabe musulmán, no deja de ser sintomática. Es decir, en el mundo árabe musulmán, sin haber leído seguramente el texto, sin conocer, sin duda, todas estas implicaciones diplomáticas que yo he tratado de explicar, pero de un modo intuitivo, rápidamente se dieron cuenta de que la Declaración Balfour abría las puertas de Palestina al asentamiento, a la implantación masiva de inmigrantes judíos y a su desarrollo para crear un hogar nacional, o como quieras llamar, es decir, una entidad política, ¿no? Bueno. Por tanto, ya digo, es imposible saber qué hubiera pasado sin Declaración Balfour, pero es evidente que en lo que ocurrió, en lo que sí sabemos que ocurrió, la Declaración Balfour fue una pieza fundamental para entender las 3 décadas siguientes. Como para nosotros ha sido una pieza fundamental que nos lo explicaras tú, Joan Beculla, profesor de Historia Contemporánea de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, que nos ha dado todos los elementos, el contexto, la época, las consecuencias y el detalle de cada uno de los elementos que han participado en esta tan importante celebración que tenemos ahora del centenario. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros.